Siempre pensé que tener una mejor amiga era como tener una hermana elegida. Alguien que conocía tus secretos, tus gustos, tus miedos. Alguien que estaba ahí desde antes de que las cosas fueran complicadas. Ella y yo nos conocíamos desde hacía años. Habíamos pasado por todo juntas, trabajos de la escuela, cumpleaños, salidas improvisadas, tardes eternas hablando de cualquier cosa. Por eso, cuando empezaron las coincidencias, no me parecieron raras al principio. La primera fue una campera. Yo había encontrado una campera de Jan en una feria del pueblo. Era un poco grande, tenía algunos parches raros y estaba algo gastada, pero me encantaba porque era diferente. La usé un viernes para ir a la escuela y varias personas me preguntaron dónde la había conseguido. El lunes siguiente, mi mejor amiga llegó con una campera casi igual. No exactamente la misma, pero lo suficientemente parecida como para que varios lo notaran. ¿No es la misma que la tuya?, me preguntó una chica del curso. Yo me reí. Le pregunté a mi amiga dónde la había comprado y me dijo que la había visto en internet y le había gustado. No le di importancia. Las amigas a veces comparten gustos. Pero después vino el pelo. Yo llevaba meses pensando en cortármelo más corto, a la altura de los hombros. Una tarde lo hice impulsivamente. Fui a la peluquería sin avisarle a nadie y salí con un corte completamente distinto. Me sentía rara, pero también un poco valiente. 2 días después, ella apareció con exactamente el mismo corte. Esta vez sí me sorprendió. No porque el corte fuera único, sino porque era demasiado parecido. Incluso el flequillo estaba peinado del mismo lado. Cuando se lo comenté, se rió y dijo que simplemente le había gustado cómo me quedaba. Otra coincidencia. Nada grave. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Primero la campera. Después el pelo. Luego las zapatillas. Un día yo llegué con unas zapatillas blancas con detalles negros que había pedido por internet. Eran bastante específicas, no algo que normalmente se veía en todos lados. Una semana después, ella tenía las mismas. No parecidas. Las mismas. Ahí fue cuando algo empezó a incomodarme. No sabía explicar qué era. No era enojo. No era celos. Era una sensación rara, como cuando algo no encaja pero todavía no sabes por qué. Intenté ignorarlo. Porque pensar mal de tu mejor amiga es algo que casi nadie quiere hacer. Pero entonces pasó algo más. Había un chico en la escuela que me gustaba desde hacía meses. No era un secreto enorme, pero tampoco lo gritaba por todos lados. Solo lo sabían algunas amigas cercanas. Entre ellas, ella. Nunca había hablado demasiado con él. Solo miradas, algún saludo casual, esas cosas que pasan cuando alguien te gusta pero todavía no te animas a nada. Un día, mientras caminaba por el pasillo, los vi hablando. No eran nada extraño. Solo estaban conversando. Pero en los días siguientes empezaron a hablar cada vez más. Después se sentaban juntos en algunos recreos. Después empezaron a reírse como si se conocieran de toda la vida. Y yo me repetía a mí misma que no importaba. Porque él no era mío. Y ella era mi mejor amiga. Pero una tarde, cuando los vi salir juntos de la escuela, sentí algo raro en el pecho. No exactamente celos. Más bien la sensación de que algo se estaba repitiendo otra vez. Como si, poco a poco, alguien estuviera empezando a ocupar lugares que antes eran míos. Todavía no pensaba nada malo. Todavía no sospechaba nada. Pero esa noche, mientras miraba fotos viejas en mi celular, empecé a notar algo que hasta entonces no había visto. Las coincidencias no habían empezado hace unas semanas. Habían empezado mucho antes. Y cuando lo entendí, sentí un escalofrío. Porque sí era verdad lo que estaba pensando. Entonces mi mejor amiga no solo compartía mis gustos. Tal vez llevaba mucho tiempo intentando ser como yo. Después de lo del chico, traté de convencerme de que estaba exagerando. Las amigas pueden coincidir en ropa. Pueden tener el mismo corte de pelo. Incluso pueden hablar con el mismo chico.
No era ilegal. Pero aún así, había algo que no me dejaba tranquila. Cada vez que mi amiga aparecía con algo nuevo que se parecía demasiado a lo mío, sentía esa pequeña incomodidad en el estómago. Como cuando sabes que algo está raro pero no tenés pruebas. Intenté ignorarlo durante días. Hasta que una tarde fui a su casa. Habíamos quedado para hacer un trabajo de la escuela. Nada especial. Su mamá nos dejó pasar, nos instalamos en su habitación y empezamos a revisar cosas en la computadora. Todo parecía normal. Ella era la misma de siempre, habladora, divertida, haciendo comentarios sobre cualquier cosa que aparecía en internet. Pero en un momento dijo que iba a bajar a la cocina a buscar algo para tomar. Me quedé sola en su cuarto. No tenía intención de curiosear. De verdad. Pero su habitación siempre había sido un desastre. Cajones abiertos, ropa doblada a medias, libros por todos lados. Mientras esperaba, mis ojos se fueron solos hacia su escritorio. Había un cuaderno negro medio escondido entre unos libros. No sé por qué me llamó la atención. Tal vez porque nunca lo había visto. Tal vez porque estaba metido demasiado al fondo, como si no quisiera que nadie lo encontrara. Lo tomé. Pensé que sería un cuaderno de notas o algo de la escuela. Pero cuando lo abrí, mi cuerpo se quedó completamente quieto. La primera página tenía una foto. Una foto mía. Era una foto vieja, de un cumpleaños que había tenido el año anterior. Yo estaba riendo, con una remera blanca y el pelo más largo. Debajo de la foto había algo escrito con lapicera. Corte de pelo que le queda bien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pasé la página. Otra foto. Esta vez era una captura de una historia de Instagram donde yo estaba usando la campera de Jan. Abajo decía: campera similar, buscar. Mi respiración empezó a acelerarse. Pasé otra página. Había más fotos. Muchas más. Fotos de mi ropa. De mi pelo. De outfits que yo había usado. Algunas tenían notas. Este estilo le queda mejor. Intentar hablar con él. Parecer más segura como ella. Cuando leí esa última frase, el estómago se me hundió. Porque sabía perfectamente a quién se refería con él. Al chico. El mismo chico con el que ahora hablaba todos los días. El mismo con el que últimamente se quedaba después de clases. Escuché pasos en el pasillo. Cerré el cuaderno de golpe y lo volví a poner exactamente donde estaba. Cuando mi amiga entró a la habitación con 2 vasos de gaseosa, me miró como siempre. Sonriente. Normal. Como si nada pasara. Pero ahora yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Durante el resto de la tarde apenas hablé. Ella me contó que últimamente hablaba mucho con él, que parecía simpático, que tal vez iban a salir algún día. Sentí algo raro en el pecho. No sabía si estaba triste, enojada o simplemente confundida. Porque no era solo que me gustara ese chico. Era la forma en que todo estaba pasando. Como si alguien estuviera siguiendo un guión. Como si cada paso ya estuviera pensado desde antes. Esa noche, cuando llegué a mi casa, revisé mi celular. Y encontré algo que me hizo sentir todavía peor. Una foto que había subido esa misma mañana a Instagram. Yo, con una remera negra nueva. Tenía varios likes. Entre ellos, el de mi amiga. Pero lo que me llamó la atención fue el comentario que había dejado el chico. Te queda bien ese estilo. No era un comentario raro. Pero minutos después había otro comentario. De ella. Sí, queda lindo. Lo leí varias veces. Y por primera vez en todo ese tiempo pensé algo que me dio miedo incluso admitir. Tal vez mi amiga no solo estaba copiando mi ropa. Tal vez también estaba intentando copiar mi vida. ¿Y si eso era verdad? Entonces el chico solo era el principio. Después de ese día en su casa no pude dejar de pensar en el cuaderno. Intenté actuar normal. Intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando.
Pero cada vez que veía a mi amiga en la escuela, recordaba las páginas, las fotos, las notas, las frases escritas con tanta calma. Como si yo fuera un proyecto. Como si estuviera estudiándome. Empecé a notar más cosas. Cosas que antes parecían pequeñas. Por ejemplo, cada vez que subía algo a mis redes, ella reaccionaba en minutos. No importaba la hora. No importaba si era de madrugada o en medio de una clase. Siempre era una de las primeras personas en ver todo. También empezó a hacer algo que me incomodaba un poco. Repetía frases mías. Yo decía algo en una conversación con otras personas, y días después ella decía exactamente lo mismo, con el mismo tono. Como si fuera suyo. Al principio pensé que eran coincidencias. Pero después recordé el cuaderno. Y las coincidencias dejaron de parecer coincidencias. Mientras tanto, el drama con el chico seguía creciendo. Al principio solo hablaban. Después empezaron a caminar juntos después de la escuela. Después él empezó a sentarse cerca de ella en los recreos. Lo peor no era eso. Lo peor era que él también empezó a hablar más conmigo. No de la forma que yo había imaginado. A veces me hacía preguntas raras, como si quisiera compararnos. Preguntaba qué música escuchaba yo. Qué películas me gustaban. Qué planes tenía para el futuro. Y al día siguiente mi amiga decía cosas muy parecidas. Era como ver un reflejo raro de mí misma. Una tarde, después de clases, él se acercó cuando yo estaba sola guardando cosas en la mochila. Hablamos un rato. Nada demasiado importante. Pero mientras hablábamos, dijo algo que me dejó congelada. Comentó que le parecía curioso que mi amiga y yo nos pareciéramos tanto últimamente. Que teníamos el mismo estilo. Que hablábamos parecido. Que incluso teníamos gustos parecidos. Yo solo sonreí. Pero por dentro sentí algo muy incómodo. Porque él no sabía la verdad. No sabía que una de nosotras no estaba siendo natural. Esa noche, cuando llegué a mi casa, abrí mis redes sociales con otra mirada. Fui a mis fotos más viejas. Las de hace años. Y ahí fue cuando noté algo que nunca había visto. Mi amiga había dado like a fotos extremadamente antiguas. Fotos que yo misma casi había olvidado. Fotos de outfits, peinados, cosas que había subido hacía muchísimo tiempo. Y de repente entendí algo. El cuaderno no había empezado hace poco. Probablemente llevaba muchísimo tiempo haciéndolo. Tal vez meses. Tal vez años. La idea me dio escalofríos. Pero lo peor llegó al día siguiente. En el recreo, varias chicas estaban hablando emocionadas. Había un rumor. Decían que el chico y mi amiga iban a salir el fin de semana. Cuando escuché eso sentí una mezcla rara de emociones. Un poco de tristeza. Un poco de rabia. Pero sobre todo una sensación extraña que no sabía explicar. Porque no era solo que ella estuviera saliendo con alguien que me gustaba. Era la sensación de que todo lo que estaba pasando ya había sido planeado antes. Y mientras las escuchaba hablar, recordé una frase escrita en el cuaderno. Intentar hablar con él. No sabía cuándo la había escrito. Pero ahora parecía que ya había pasado al siguiente paso. ¿Y si había un siguiente paso? Entonces probablemente no era lo último que tenía pensado hacer. El rumor de que iban a salir juntos el fin de semana se confirmó 2 días después. No lo anunciaron oficialmente ni nada así, pero todo el mundo lo sabía. Se reían en los pasillos, hablaban en los recreos, y varias personas ya daban por hecho que estaban empezando algo. Yo intentaba actuar normal. No podía reclamar nada, porque nunca había pasado nada entre él y yo. Solo había sido ese tipo de gusto silencioso que se queda en miradas y conversaciones imaginarias. Pero igual dolía un poco. No solo por él, sino por cómo estaba pasando todo. Un viernes por la tarde mi amiga me escribió para preguntarme si podía pasar por su casa a buscar unas hojas que necesitábamos para un trabajo. Era algo rápido, así que acepté. Cuando llegué,
Su mamá me dijo que ella había salido un momento al kiosco y que no tardaría. Me dejó pasar igual. Conocía esa casa desde hacía años, así que entré a su habitación como siempre. Pero esta vez no pude dejar de pensar en el cuaderno. Intenté distraerme mirando el celular, pero la curiosidad me empezó a ganar. Sabía dónde estaba. El mismo lugar en el escritorio, medio escondido entre libros. Por un momento dudé. Sentía que estaba invadiendo algo privado. Pero al mismo tiempo, la imagen de todas esas fotos mías seguía dando vueltas en mi cabeza. Así que lo saqué otra vez. El cuaderno estaba más lleno de lo que recordaba. Pasé algunas páginas que ya había visto. Fotos de mi ropa. De mi pelo. De outfits. Pero cuando seguí pasando páginas encontré algo diferente. Había una especie de sobrepegado. Lo abrí. Adentro había varias fotos impresas. Fotos mías que claramente no había subido a redes. Algunas parecían sacadas en la escuela. Otras mientras caminaba con amigas. Incluso había una donde estaba sentada en un recreo mirando el celular. Sentí un escalofrío fuerte. Porque yo no sabía que esas fotos existían. Pero lo peor vino después. Debajo del sobre había otro cuaderno más chico. Este no tenía fotos. Tenía listas. Listas escritas con fechas. Cosas como cambiar estilo de ropa. Hablar más con sus amigos. Parecer más segura. Y después encontré algo que me dejó completamente inmóvil. Una página con el nombre del chico. Debajo había anotaciones. Fechas en las que habían hablado. Cosas que él le había dicho. Detalles sobre lo que parecía gustarle. Era como leer un plan. Un plan para acercarse a él. Pero lo más inquietante estaba al final de la página. Una frase escrita con letras un poco más grandes. Si le gusto a él, entonces voy a ser mejor que ella. Sentí un nudo en el estómago. Porque por primera vez entendí algo que no había querido aceptar antes. Esto no era solo imitación. No era admiración. Era competencia. Cerré el cuaderno rápidamente cuando escuché la puerta de entrada. Pasos en el pasillo. Volví a guardar todo exactamente como estaba. Cuando mi amiga entró a la habitación, me saludó con una sonrisa como siempre. Me preguntó si había esperado mucho. Actuaba igual que siempre. Natural. Tranquila. Pero ahora, mientras la miraba, no podía dejar de pensar en las páginas que había leído. En las fotos. En las listas. En esa frase. Esa misma noche, antes de dormir, abrí Instagram otra vez. Y vi algo que me hizo sentir peor. Una foto nueva. Era ella. La había subido hacía unos minutos. Estaba usando una remera muy parecida a una mía. Pero lo que más me llamó la atención fue el comentario del chico. Te queda muy bien. Y debajo de ese comentario había uno más. De ella. Gracias, carita sonriendo. Nada raro. Nada que nadie más notaría. Pero yo sí lo noté. Porque mientras miraba la foto, no podía dejar de pensar en esa frase escrita en el cuaderno. Si le gusto a él, entonces voy a ser mejor que ella. Y por primera vez sentí algo que no había sentido antes. No era tristeza. Era miedo. Porque si ella realmente pensaba así, entonces tal vez no se iba a detener solo con copiar mi ropa o mi vida. Después de ver el álbum y las listas, ya no podía mirar a mi amiga de la misma forma. Intenté seguir actuando normal en la escuela, pero por dentro estaba completamente incómoda. Cada vez que hablaba, cada vez que se reía, cada vez que decía algo, me preguntaba si eso también lo había planeado. Empecé a observar más. A prestar atención a detalles que antes me parecían insignificantes. Y cuanto más miraba, más cosas raras encontraba. Una de las primeras cosas que noté fue cómo hablaba con el chico. No era solo que hablaran mucho. Era la forma en que hablaba. Usaba expresiones que yo decía. Hacía chistes que yo había hecho antes.
Incluso contaba anécdotas que me habían pasado a mí, pero cambiando pequeños detalles para que parecieran suyas. Al principio pensé que tal vez era mi imaginación. Pero un día pasó algo que me dejó helada. Estábamos en un grupo grande durante el recreo. Varias personas estaban hablando del verano pasado. El chico preguntó si alguien había viajado a algún lado interesante. Mi amiga empezó a contar una historia. Una historia sobre un día en la playa, cuando casi pierde el celular en el agua y terminó riéndose con unos turistas. Todo el grupo se rió. Pero yo me quedé completamente quieta. Porque esa historia era mía. Había pasado el verano anterior. Y ella estaba ahí cuando lo conté por primera vez. No dije nada. Solo escuché cómo todos reaccionaban como si fuera una anécdota divertida suya. Y en ese momento sentí algo que ya no era solo incomodidad. Era una sensación rara, como si alguien estuviera borrándome poco a poco. Como si estuviera tomando partes de mí y usándolas para construir otra versión. Los días siguientes empecé a notar algo más. El chico me miraba diferente. No exactamente mal. Pero con cierta distancia. Como si algo hubiera cambiado. No entendía por qué, hasta que una tarde escuché una conversación que no debía escuchar. Estaba en el pasillo cuando pasé cerca de ellos dos. No me vieron. Estaban hablando en voz baja. No escuché toda la conversación, solo una parte. Pero fue suficiente. Ella estaba diciendo que a veces yo podía ser un poco competitiva. Que me gustaba llamar la atención. Que a veces exageraba cosas para que la gente se fijara más en mí. Lo dijo con un tono tranquilo, como si fuera un comentario casual. Como si estuviera preocupada. Como si fuera una observación inocente. Pero yo sabía que no era verdad. Sentí una mezcla de enojo y sorpresa. Porque de repente todo empezó a tener sentido. No solo estaba copiando cosas de mí. También estaba cambiando cómo me veían los demás. Especialmente él. Esa noche volví a pensar en el álbum. En las listas. En la frase que había escrito. Si le gusto a él, entonces voy a ser mejor que ella. Tal vez para ella ser mejor no era solo parecerse a mí. Tal vez también significaba hacer que yo pareciera peor. Y mientras estaba acostada mirando el techo, pensé algo que me dio escalofríos. Si había planeado tantas cosas. Si había guardado fotos durante tanto tiempo. Si incluso estaba cambiando historias para parecerse más a mí. Entonces tal vez el álbum no era lo único que tenía. Tal vez había más cosas que yo todavía no había descubierto. Y algo dentro de mí empezó a decir que lo peor todavía no había pasado. Después de escuchar esa conversación en el pasillo, ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Sentía que estaba caminando dentro de una historia rara donde yo misma era el personaje que estaban reemplazando. Durante varios días pensé en confrontarla. Pero no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué le iba a decir? Sé que tenés un álbum secreto con fotos mías y una lista para copiar mi vida. Sonaba completamente absurdo. Nadie lo creería. Ni siquiera el chico. Así que decidí hacer algo distinto. Esperar. Observar un poco más. El lunes siguiente pasó algo que no esperaba. El chico se acercó a hablar conmigo después de clases. Esta vez parecía incómodo, como si estuviera pensando demasiado en algo. Hablamos un rato. Nada muy importante al principio. Pero en un momento mencionó algo extraño. Dijo que le parecía raro que mi amiga y yo contáramos las mismas historias. Que a veces sentía que ya había escuchado algo antes. Me reí un poco y le dije que era normal, porque éramos amigas desde hacía mucho tiempo. Pero por dentro sentí un pequeño alivio. Tal vez no estaba tan ciego como parecía. Ese mismo día decidí volver a la casa de mi amiga. No estaba segura de lo que iba a hacer, pero sentía que necesitaba ver ese álbum una vez más. Cuando llegué, su mamá me dijo que estaba en el patio hablando por teléfono. Entré a su habitación rápido. Fui directo al escritorio. Saqué el cuaderno negro. Pero esta vez,
Cuando llegué a las últimas páginas, encontré algo que no había visto antes. Una página diferente. No tenía fotos. Solo un texto largo. Parecía una especie de diario. Empecé a leer. Las primeras líneas me dejaron paralizada. Siempre fue más fácil para ella. Seguí leyendo. La gente siempre la mira primero. Cuando ella habla, todos escuchan. Cuando yo hablo, casi nadie presta atención. Sentí algo extraño mientras leía. La letra se veía más apretada, más desordenada que en otras páginas. Un día me di cuenta de algo. Si no podía ser como ella, entonces podía aprender a ser como ella. Tragué saliva. Y seguí leyendo. Al principio fue solo por curiosidad. Después empezó a funcionar. La gente empezó a mirarme más. La última frase estaba escrita con más fuerza que las demás. Si me convierto en la mejor versión de ella, nadie va a notar la diferencia. En ese momento escuché su voz detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Me di vuelta lentamente. Estaba parada en la puerta de la habitación. Mirándome. No parecía sorprendida. Más bien, parecía cansada. Por un momento nadie dijo nada. Yo tenía el cuaderno en las manos. Ella lo miró y suspiró. No gritó. No se enojó. Solo dijo algo que no esperaba. Igual ibas a descubrirlo tarde o temprano. La miré sin saber qué decir. Durante años había pensado que mi mejor amiga me conocía mejor que nadie. Pero en ese momento sentía que nunca la había entendido de verdad. Ella caminó hasta el escritorio y apoyó las manos en la mesa. No era para robarte nada. Dijo finalmente. Solo quería saber cómo lo hacías. No respondí. Porque sinceramente no sabía qué decir. Después de unos segundos cerré el cuaderno y lo dejé sobre el escritorio. La miré una última vez. Y entendí algo que hasta ese momento no había visto. No estaba copiando mi vida porque me odiara. Lo hacía porque pensaba que la suya no era suficiente. Pero aún así, algo dentro de mí sabía que ya no podía verla como antes. Esa amistad había cambiado demasiado. Salí de su casa sintiendo una mezcla rara de emociones. No era exactamente enojo. Tampoco tristeza. Era más bien la sensación de haber descubierto algo que nunca debería haber existido. Días después, el chico y ella dejaron de salir. Nunca supe exactamente por qué. Tal vez él empezó a notar cosas. Tal vez simplemente no funcionó. Con el tiempo mi amiga y yo dejamos de hablar. No hubo una pelea enorme. Solo distancia. Pero incluso ahora, cada tanto recuerdo ese álbum. Las fotos. Las listas.